Buenas noches, gracias por acompañarnos. Iniciamos el segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, como siempre, llevando hasta su hogar la información que define la agenda noticiosa del país y que sirve para que usted en su hogar también sea parte del debate político nacional. Esta noche hemos preparado dos temas que seguramente serán de su interés, no solo porque están siendo el tema central del debate político en este momento, sino que además golpean directamente la seguridad y la justicia en este país. Y es que para el primer tema conversaremos sobre las mejoras en infraestructura y control penitenciario en Guatemala a partir de un estudio que ha hecho público el Centro de Investigaciones Económico Nacionales, que ha tomado como el tema del mes precisamente la infraestructura del sistema penitenciario. Y para el segundo tema vamos a abordar cómo se ha venido dando el tema de la politización de la justicia y cómo la justicia en algunos casos se ha vuelto instrumento de persecución política. Esperamos que sean temas de su interés y que nos acompañe a lo largo de esta jornada de su noticiero a las 8:45 hoy viernes con Marinés. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian, es un gusto estar aquí contigo a las 8:45. Entrando a la última semana. Así es, y completamente en vivo viernes de febrero. Viernes de febrero, totalmente en vivo. Y vamos directamente al primer tema, como habíamos anunciado, el tema del mes del Centro de Investigaciones Económico Nacionales se centró en la urgencia de priorizar la infraestructura penitenciaria, ya que la situación dentro del sistema penitenciario no solo es grave a lo interno, sino que impacta negativamente la seguridad del país. La licenciada Corinne Dedic, experta en este tema, recomendó, basado en la procedencia de los privados de libertad, construir espacios en cada región y dan como prioridad la región del departamento de Guatemala, la región 1, la región 4, suroccidente del país, así como priorizar grupos específicos como las mujeres, puesto que el preventivo femenino tiene una ocupación del 583% y el centro para cumplir condena funcional está en este momento al 718%, cantidades notoriamente mayores al promedio de las cifras de los centros de privación de libertad masculinos. Por último, dado los diferentes perfiles criminológicos, también hay necesidad de construir al menos 2 cárceles de máxima seguridad. Y para discutir este tema, precisamente, la experta, la licenciada Corinne Dedic, nos acompaña ya en el set, analista del CIEN, y el ingeniero Iván Pérez, experto en seguridad estratégica. Ambos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada Dedic, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, ¿puede hablarnos un poco acerca de cuál es el estado actual de esta infraestructura penitenciaria en el país? Sí, claro. Bueno, ya desde varios años aquí en Guatemala tenemos una sobrepoblación carcelaria que viene creciendo cada año más porque si uno compara el crecimiento de la población reclusa, que tiene un crecimiento aproximadamente de 9% anual, y se compara también el crecimiento, o mejor dicho, el no crecimiento de los espacios carcelarios, se puede ver que esta brecha cada año se vuelve mayor porque la población crece mientras que los espacios siguen siendo los mismos. Entonces ya desde más de una década aquí se cuentan con unos 6.800 espacios carcelarios, sin embargo la población reclusa ya ha superado los 25.000. Entonces eso nos da una ocupación del más del 370%, y tal vez para hacer eso un poquito más concreto para la audiencia, porque a veces los números son un poquito abstractos, pues eso significa que en promedio hay 4 personas privadas de libertad que tienen que compartir un espacio. Pero eso es un dato promedio y hay centros donde esto asciende hasta a 7 o 9 personas por un espacio disponible. Entonces, pues ya la gente se podrá imaginar que eso no es solamente una cuestión de que sean condiciones difíciles e incómodos para la misma población reclusa, sino que también manejar una institución que funciona 4 veces más para lo que realmente está hecho, pues ya se vuelve muy, muy complicado también para el sistema penitenciario de poder cumplir pues con una adecuada supervisión, con mantener el control, presencia, también manejar todos los servicios y la logística penitenciaria. Y es que, ingeniero Pérez, los privados de libertad, como los pobres y los enfermos en este país, nadie quiere hacerse responsable de ellos, y cuando ingresan al sistema penitenciario nos olvidamos que existen. Sin embargo, hay un ecosistema dentro de los sistemas carcelarios que ha derivado, a partir de los datos que la licenciada Dedic ha planteado, en una serie de dinámicas criminales que operan desde las cárceles, pero que impactan la seguridad nacional. Correcto. Y yo creo 2 cosas, y me gustó el título del motivo de la entrevista de hoy, del diálogo, solo que lo cambiaría.
Y yo creo que es primero el control del sistema penitenciario para luego hacer la infraestructura. Si no tenemos un control penitenciario, la corrupción que está dentro, el hacinamiento y todo lo demás, no vamos a poder generar infraestructura, proyectos de reinserción. Es decir, tenemos que tener un control del sistema penitenciario. Y lo que hablabas, que no hay responsable, sí hay responsable. Inclusive constitucionalmente es el Estado. Y el Estado es el responsable de poder dar esa dotación. Es decir, hay un artículo específico, el artículo 19 de la Constitución, que rige todos estos temas y se hace él responsable de lo que le puedan ocurrir a cualquier persona que está dentro del Estado, ¿no? Entonces es control e infraestructura, no infraestructura y control. Creo que por ahí tendríamos que empezar. Ahora bien, sí, licenciada Edith, por favor. Sí, solo yo creo que es al revés. Yo creo de hecho que si hay una sobrepoblación tan grave como la tenemos aquí, que de hecho estamos en tenemos los indicadores más altos a nivel latinoamericano y hasta entre los 10 países a nivel mundial. O sea, en esas circunstancias no puede haber control. Todos queremos cárceles controlados y seguros, ¿verdad? Porque la inseguridad en las cárceles afecta a la sociedad porque están saliendo delitos. Pero en las condiciones actuales, con un hacinamiento tan tremendo, es imposible para la institución poder controlar. Entonces yo pienso que el hacinamiento es realmente uno de los problemas medulares del sistema penitenciario, de los cuales después se desprende toda una gama de otros problemas, como lo es, por ejemplo, el tema de la falta de control y ingreso de objetos ilícitos. Ahora bien, licenciada Edith, usted mencionaba que tiene un impacto social y tiene un impacto de los reclusos. ¿Qué impacto social también tiene todo este tema del hacinamiento, que a veces tampoco lo dimensionamos, por ejemplo? Bueno, eso como va muy ligado al tema de control interno, pues lo que pasa es que mientras más gente hay, ocurren dos cosas. Primero, los servicios de rehabilitación se vuelven insuficientes e ineficientes porque las condiciones no se dan para rehabilitar a las personas. No hay espacio para poner talleres, no hay fuentes de trabajo, no hay suficientes espacios para programas educativos, etcétera. Entonces, este tema se queda en segundo plano. Y a todos nos favorece si una persona que vuelve a salir sale rehabilitado a que no salga rehabilitado. Y luego el segundo aspecto es el siguiente: si no hay control a raíz de la sobrepoblación, eso genera caos adentro. Ingresan objetos ilícitos como celulares, la gente se puede comunicar con personas afuera, etcétera, puede seguir delinquiendo a lo interno, entre los mismos reclusos, pero también hacia afuera, lo cual afecta a nosotros como sociedad y se ve muy claro en el tema de extorsiones. Ahora, ingeniero Pérez, ¿a qué se refiere con el tema de control? Debido a que pareciera que el Estado se ha hecho cargo exclusivamente del control perimetral de los centros de privación de libertad, pero lo que pasa adentro, como ya se refirió, es una dinámica criminal que es continuada dentro de los centros carcelarios. Para abrir un poquito el debate, ¿verdad? Porque sí, efectivamente el hacinamiento es un problema, pero lo estamos viendo de una forma del sistema penitenciario. Es únicamente el sistema penitenciario el que estamos teniendo el objeto de estudio y no debe de ser así. La estructura hay que modernizar el Estado y hacer una buena política. Yo le llamo una política criminal. Y esa política criminal está sustentada en 4 pilares. El pilar de prevención del delito, que entran muchos: Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio, le dan oportunidad de trabajo, etcétera. El otro es la persecución del delito, es el otro eje, donde está la Defensoría Pública, el Ministerio Público, la PNC. Es decir, hay una función, y el siguiente pilar es la administración de la justicia, es el organismo judicial, es el sistema, ¿cómo se llama?, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, y después vamos al sistema de penitenciario, que el sistema penitenciario tiene que salir hacia la reinserción social. Es decir, yo, por ejemplo, yo quiero cometer un delito y yo tengo que prevenir el delito, tengo que tener un ambiente para prevenirlo. Ok, no tengo el ambiente, cometo el delito, entonces me persiguen la policía, el Ministerio Público, me defiende la Defensoría Pública. Me atrapan, ¿a dónde voy? Al organismo judicial. Y el organismo judicial tiene a cargo de darme una sentencia. Está el Código Penal y el Código Procesal Penal.
¿Sí? Hay un proceso, me dan la sentencia, esa sentencia voy al sistema penitenciario a cumplirlo. Pero aquí la clasificación de reos, por ejemplo, los 25,000 reos, el 80%, 70%, no tengo el dato ese exacto, pero es una gran cantidad que están ahí por delitos que realmente pueden tenerlos en su casa. Y esa reducción de esa población también reduciría la parte de hacinamiento, pero eso tiene que estar integrado con el eje del organismo judicial. Y tiene que estar integrado con el eje de la policía, de la persecución del delito, y hay una prevención. Es decir, es una política criminal que tiene una reestructuración del Estado, no es solo el sistema penitenciario el que ahí va. No tiene presupuesto, no tiene la gestión administrativa es difícil, las leyes ahorita que tiene, hay algunas incertidumbres, inclusive dentro de los documentos que saca el CIEN, saca ese tema de la organización de la ley, que no se sabe la reducción de penas, por ejemplo, hay ciertas incertidumbres. Ahora, licenciada, ahí está el tema. Hay un debate sobre que si esos 25,000 están cumpliendo sentencia firme, ¿cuántos de esos están en prisión preventiva? Y si hay delitos, como ha referido el ingeniero, que pueden ser purgados la sentencia fuera del sistema carcelario. Bueno, la situación es la siguiente, es un poquito menos de la mitad está actualmente en prisión preventiva y un poquitito, un 51% está cumpliendo condena. Entonces, claro, ese porcentaje de casi la mitad de personas en prisión preventiva es un porcentaje muy alto. Si se compara con los otros países centroamericanos, latinoamericanos, estamos más o menos en la media. Hay países que tienen hasta 70% de su población reclusa en prisión preventiva, pero en un sistema judicial sano, no más del 30% de la población reclusa debiera de estar en prisión preventiva. Y ahí lo que consideramos importante es que se implementan y se fortalezcan también las medidas sustitutivas, porque digamos, sí hay ciertos delitos que podrían, o ciertas personas que están en prisión preventiva por ciertos delitos que sí podrían recibir una medida sustitutiva acompañado de un mecanismo de supervisión adecuado, por ejemplo, como un brazalete electrónico que también lamentablemente se ha quedado pendiente de implementación. Pero en un estudio que hicimos hace un par de años, sacamos los cálculos aproximadamente de cuántas personas de los cuales están en prisión preventiva podrían salir con la implementación de los brazaletes telemáticos, y llegamos a la conclusión que no podrían ser más de unos 2.500. Eso por una razón muy importante. Hay un artículo, el 264, que establece un catálogo de delitos que no permite recibir una medida sustitutiva. Y si uno hace el desglose por qué tipo de delitos están las personas en prisión preventiva, obviamente más del 50% está por uno de esos delitos. Entonces, si de verdad se quisiera tener deshacinar a través de medidas sustitutivas, se haría necesaria una reforma legal para quitar este catálogo de delito y dejárselo a disposición del juez decidir si da una medida sustitutiva o no, pero no que sea únicamente debido al tipo de delito. Ahora bien, licenciada, mencionaban los países centroamericanos y yo veía que dentro del estudio mencionaban al país de El Salvador, que en los últimos 3 años logró bajar el tema de ocupación carcelaria, 100 puntos. ¿Cómo logra El Salvador esto? ¿Podemos replicarlo en Guatemala, por ejemplo? Pues creo que El Salvador es un país muy interesante, es un país vecino con condiciones similares a las nuestras. Sin embargo, han hecho avances importantes para contener el hacinamiento. De hecho, ellos eran de punteros también, siempre conjuntamente con Guatemala en el país, en el listado de los países con mayor hacinamiento carcelario. Pero en los últimos 3 años ellos invirtieron fuertemente en la construcción de nueva infraestructura. Han generado en los últimos 5 años casi 20,000 nuevos espacios carcelarios. Entonces, con esto han logrado bajar su hacinamiento, a pesar de que ellos tienen mucho más presos que nosotros. Ellos tienen casi 40,000 personas presos
es un país pequeño, ¿verdad? También su situación de pandilleros es distinta a la nuestra, pero ellos sí han invertido fuertemente en ampliación de infraestructura, todavía tienen hasta algunos centros en proceso de construcción. Y de hecho no es el único caso en Centroamérica, o sea, todos los países, con excepción de Guatemala, han invertido considerablemente en ampliación de infraestructura para atender el tema del hacinamiento. Algunos acompañaron también con otro tipo de medidas como el control telemático o medidas para agilización del proceso penal, pero Guatemala realmente es el único país que únicamente ha generado 130 espacios a lo largo de los últimos 5 años. No tenemos control telemático ni tampoco la implementación del régimen progresivo en el tema de rehabilitación, que puede permitir que algunas personas, por ejemplo, podrían cumplir el resto de su condena en un régimen de semilibertad, donde ya no están recluidos todo el tiempo. Ahora, ingeniero Pérez, el problema es que nadie quiere tener cerca los centros de privación de libertad. Recientemente vimos un intento de construir una cárcel en Villanueva y la población rechazó de manera frontal el tema. Y la mayoría o una buena cantidad de los centros de privación de libertad en el país están o en centros urbanos o no encajan dentro de la planificación de los municipios. ¿Cómo apostarle al incremento de la infraestructura teniendo en cuenta que la sociedad guatemalteca rechaza este tipo de acciones del Estado? Sí, ahí también hay que ver qué tipo de cárcel vamos a tener, porque si es una cárcel que necesitamos que el recluso vaya a un sistema de justicia, tiene que estar cerca de un sistema de justicia. Entonces también te viene si es de alta peligrosidad, si está ya en sentencia, si está en ¿cómo se llama?, preventivo, etcétera. Hay, digamos, diferentes tipos de cárceles en las cuales se pueden desarrollar. Y sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con mi compañera en que debe existir una voluntad. Es decir, hay que asignarle presupuesto, hay que asignarle recursos. Es decir, hay que tomar en cuenta todo lo que el sistema penitenciario requiere y dotarlo. Si ustedes se dan cuenta, son 25,000 personas y nosotros en el INE, aunque no le creemos mucho al INE, pero hay 15, 20 millones, sería el 0.13% de la población que está recluida en centros que realmente lo podemos hacer. Ahora, colocarlo en un municipio, yo creo que también depende mucho del diálogo, de la capacidad de diálogo, de la capacidad de hablar con la población, de tener contacto con la población, de no generar conflictos. Yo creo que se pueden hacer, inclusive un sistema penitenciario puede generar trabajo, ¿sí? Puede desarrollarse y puede ser un polo de desarrollo en un lugar donde realmente no hay nada que hacer. Es decir, hay pensamiento, lo que se requiere aquí es voluntad. Si no se tiene voluntad, no se va a hacer. El sistema telemático viene desde el gobierno pasado, están las señales de ¿cómo se llama?, de bloqueo de señales, ¿cómo se llama? Es decir, tampoco hay que tenerle miedo al preso. Si el preso es un ciudadano que cometió un delito porque hay un sistema que lo obligó a hacer eso. Hay reclusos que sí definitivamente son, que requieren un perfil psicológico, que requieren de una psicología, cuesta más rehabilitarlos. Pero mucha gente que está reclusa es gente humana, es gente guatemalteca que requiere una oportunidad y entonces no podemos dejarla. Es decir, políticamente tal vez no es conveniente decirle, mire, hay que alimentar al preso, pero es responsabilidad del Estado mantenerlo, mantener sus derechos humanos. Es decir, hay una condición del preso que tenemos que ver. Entonces, ubicar una cárcel es, primero, ver qué tipo hay. Segundo, asignarle presupuesto. Y tercero, modernizarlas. Es que no se puede tener modernización. Y efectivamente, teniendo un lugar con un espacio así, se va a tener control. Pero tenemos que involucrar a muchas instituciones. El sistema penitenciario como él solo no lo va a lograr. Él tiene que trabajar el organismo judicial, tiene que trabajar el Congreso para poder ver que estos artículos lo dejen hacer funcionar mejor. Si no, no se va a poder. Miremos ahorita los últimos casos. Es decir, si ustedes ven, hay muertos en la cárcel. Manolo Castillo, lo mataron ahí. Lima, lo mataron ahí. O sea, ¿qué se hace sobre eso? No hay una responsabilidad del Estado sobre eso y debe haber una voluntad. Ahora, las cosas que están haciendo ahorita son, creo yo,
un poco paliativas y muy comunicacionales. Por ejemplo, cambiar a todos los directores. Sí, está bien, pues, pero el sistema no está cambiando, el organismo judicial no lo hace. Si el tratamiento que tiene Sandra Torres con el juez, fue el juez el que le autoriza a ella poder asistir a una situación que ella quería. Es decir, también el organismo judicial y los jueces tienen poder de hacer que el recluso vaya a su casa con su pulsera y poder reducir el hacinamiento. Es el organismo judicial. La policía también puede ver, antes de poder darle perseguimiento al delito, también hacer programas de prevención. O sea, es un conjunto, no es solo el sistema penitenciario. Si le dejamos solo al sistema penitenciario todas las actividades, ellos no van a salir. Aunque queramos poner más cárceles, van a salir mal, las van a construir mal. No, tenemos que involucrar a todo el Estado y a algunos organismos a que ayuden a que este tipo de gente se mantenga en un control del sistema penitenciario. O sea, eso es básico, ¿no? Es una política criminal que creo yo que lo debemos de entregar todos, hasta inclusive participan en las comisiones asesoras, participan las organizaciones de empresarios, hay organizaciones de sociedad civil, está el ministerio, o sea, hay un grupo que está tratando de poder generar trabajo, de mejorar las condiciones. Entonces, solo el sistema penitenciario no va a poder salir solo, no va a poder, y necesitamos una voluntad política de alto nivel para que eso suceda. Ahora bien, licenciada, ustedes hacen una serie de recomendaciones en el CIEM para mejorar este tema de infraestructura penitenciaria. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, primero creemos que lo importante es tener una planificación en el tema de infraestructura carcelaria. Quiero aquí aclarar que en este estudio abordamos únicamente el tema de infraestructura, ¿verdad? O sea, sabemos que eso obviamente no se puede ver de manera aislada, pero sí definitivamente hay un problema grave en el tema de infraestructura. Entonces, parte del problema por el cual hemos llegado a esa situación es porque usualmente hay una deficiente planificación o no hay una planificación. Y como en la Dirección General del Sistema Penitenciario hay mucha rotación de personal a alto nivel, inclusive a nivel de directores, cada nueva administración empieza nuevos proyectos, se queda tirado y en cuestiones de 6 meses o un año obviamente no se logra concluir nada. Entonces también es importante que exista realmente una planificación a mediano y largo plazo que se siga a pesar de que haya cambio de autoridades, porque la construcción de infraestructura es un proceso tardado, empieza por la planificación, por todos los estudios de prefactibilidad, registro con CGPlan, licitación, luego ejecución, o sea, son procesos complicados. Entonces es importante que haya una buena planificación y constancia en seguir con el mismo proyecto. Ahora, licenciada Dedic, no podemos esperar a deshacinar construyendo cárceles porque vamos 4-1 atrasados. ¿Cuáles son las acciones que sí se pueden de manera inmediata impulsar desde el Ministerio de Gobernación para recuperar control del sistema penitenciario? En El Salvador el presidente dio una orden inmediata de las telefónicas de suspender, por ejemplo, la señal de las repetidoras que estaban cerca de los centros de privación de libertad. ¿Cuáles podrían ser esas acciones que, si bien no responden de manera de fondo al problema, pudieran garantizar que haya una recuperación del control y que la población misma pueda sentirse en condiciones de mayor seguridad? Sí, de hecho creo que es importante que se trabaja paralelamente. Una reforma es algo, digamos, más tardado, que tiene que llevar su proceso, obviamente no avanza de hoy a mañana. A la par hay que llevar a cabo medidas inmediatas para estabilizar la situación y por lo menos recuperar parte del control. Ahí definitivamente el tema del bloqueo de la señal es un tema que hay que volver a hablar aquí en Guatemala. Lamentablemente, pues la ley fue declarada inconstitucional. Si las empresas no tienen obligación de bloquear, no se hace. Entonces, creo que hay que retomar este diálogo, ver si se implementa nuevamente una ley, qué es lo que se hace en este tema, pero sí es importante abordarlo. Y luego creo también es muy importante retomar el tema de la inteligencia penitenciaria y de la inspectoría, porque esos son dos unidades de control que ya existen adentro del sistema penitenciario, pero que no están funcionando adecuadamente. Y yo siempre digo, un sistema penitenciario que no tiene una inteligencia que funciona, siempre anda 2-3 pasos atrás. Entonces es muy importante que haya
digamos, una selección de personal penitenciario adecuado para el tema de inteligencia, una capacitación y que se pone a funcionar esta unidad debidamente, porque eso va a ayudar en lograr entender qué es lo que está pasando en los diferentes centros y prevenir algunos hechos ilegales. Y por otro lado, el tema de la inspectoría, que va ligado al tema de la supervisión del personal también, para entrarle al tema de corrupción y hacer una depuración del personal. Ahora bien, licenciado Pérez, ya ha mencionado usted algunas instituciones. ¿Qué instituciones deben acompañar todo este proceso? ¿Qué instituciones hay que fortalecer para realmente lograr estos cambios? Bueno, hay un órgano asesor, y el órgano asesor tiene a Salud Pública, tiene al Ministerio de Trabajo, tiene al Ministerio de Gobernación, tiene a la iniciativa privada, tiene que estar metido el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de ¿cómo se llama?, de Educación. Es decir, hay varias instituciones, es decir, es un conglomerado grande. Como comparto lo que dice mi expositora, hay que planificarlo. Inclusive hay una recomendación, no sé si la tiene ahí el informe, es que ellos también plantean de corto plazo, mediano plazo y largo plazo algunas medidas. Y esas medidas son planificadas, pues, o sea, no son así al aire. Y dentro de esas medidas tiene también armar una comisión de alto nivel, en la cual, creo que sí está, ¿verdad? Una comisión de alto nivel, en la cual ellos se van a encargar de poder hacer las acciones de planificación, donde todas estas instituciones están involucradas. Licenciada Edith, en Guatemala nos encanta copiar cosas de otros países. Y recientemente el debate fue traer el modelo de República Dominicana, precisamente para centros de reclusión de mujeres. Y entonces, ¿es posible aplicar un modelo de esta naturaleza? ¿Es real imaginarse un sistema de esa naturaleza cuando tenemos el 583% de hacinamiento en mujeres y el 718% en el centro donde están cumpliendo condena? Mire, ese es un modelo que se implementó a inicios del 2016 y se empezó a implementar con la población de mujeres y ha tenido muy buenos resultados. Entonces, yo usualmente no tanto soy una amiga tampoco de solo hacer un copy-paste de cosas de afuera, pero sí hay que admitir que República Dominicana es el único país a nivel latinoamericano que ha logrado realizar una exitosa reforma penitenciaria. Ahora, ese modelo fue adaptado obviamente a las condiciones de acá. Es pensado más que todo para la población general, que es aproximadamente el 90% de la población privada de libertad. O sea, ese no solamente es para implementarlo con mujeres, sino también con hombres. Sí, obviamente, para personas que tienen que estar recluidos en alta seguridad, se necesita otro régimen, ¿sí? Pero eso es una minoría. Entonces, yo creo que sí es importante retomar los esfuerzos que se hicieron en estos 2 años, porque este modelo va enfocado en el tema de la rehabilitación. Realmente no es tampoco un modelo que inventa muchas cosas nuevas, prácticamente es implementar realmente los principios penitenciarios. Y obviamente ahí también entra el tema de cero hacinamiento, porque vuelvo a recalcar, cárceles hacinadas no son controlables y si no hay control las personas tampoco se pueden rehabilitar. Entonces, en este sentido, creo yo es importante crear nueva infraestructura, también trabajar con medidas alternas al encarcelamiento para deshacinar, pero muy importante es que estos nuevos espacios sean utilizados también para implementar una nueva administración carcelaria, porque de nada nos va a servir ampliar espacios y seguirlos administrando con el mismo caos. Se debe de aprovechar esos nuevos espacios para implementar una nueva administración y un nuevo régimen interno que va en pro del orden, de la seguridad y de la rehabilitación, como lo estipula ese nuevo modelo. Ahora bien, licenciado Pérez, ha mencionado usted constantemente que lo que ha hecho falta es tema de voluntad política. ¿Cómo evalúa, por ejemplo, el tema del nuevo gobierno con toda esta reforma necesaria al sistema penitenciario? Bueno, solo quería agregar algo que dijo y que dijiste tú, en el sentido de que es copiar. Yo no creo que sea copiar el sistema de República Dominicana, estoy de acuerdo, es un buen sistema, sino que son las buenas prácticas las que estamos copiando. Una empresa copia buenas prácticas de otros países y nosotros lo que estamos haciendo es
viendo las buenas prácticas que les funcionaron a ellos y que a Guatemala le ha funcionado. Es decir, si ya venimos de 2014 o 2000 y pico, 16, ya con eso ya han ido gente a la República Dominicana, ya hay fondos asignados a eso, hay que seguir porque es una buena práctica. Obviamente, como dice, es nada más ubicarlo aquí. Pues a ambos el agradecimiento por habernos acompañado. Estamos ya casi sin tiempo, 30 segundos, ingeniero. Solo para decirle las medidas que está haciendo el Yamatei, yo creo que son paliativas, son de comunicacional, no son de fondo. Hay que tomar en cuenta los estudios de tanques de pensamiento como 100 para darle estructuralmente, no paliativamente. Pues el desafío está en abordar de fondo la problemática del sistema penitenciario, que ya tiene rezagos no solo de infraestructura, sino de atención y voluntad política de varios gobiernos que han pasado. Quédese con nosotros porque al volver analizaremos qué se puede hacer para evitar la persecución penal a partir de intereses políticos. Quédese que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.